¿Cómo andás, Emiliano? Un placer que nos acompañes. Buen día, muchas gracias. ¿Andás bien? Bien, bien, muy contento. ¿Cómo es el día a día ahí en el complejo del campeón del siglo? Dice que te pegues al extremo. Venite mano a mano ahí por el lateral. Bastante movido, pero es divino. No me puedo quejar, trabajo al aire libre, así que es algo que agradezco y disfruto mucho porque estoy afuera, claro. Estoy en contacto con los planteles que es algo que me gusta y hago mi profesión, así que ¿Cuándo empezaste a estudiar o a tener en la cabeza que querías ser ingeniero agrónomo? ¿Cómo arranca eso? Bueno, empecé antes de jugar al fútbol en realidad y al moverme a Montevideo fue por eso. En realidad arrancaba facultad, entonces viviendo en Sauce no podía llegar porque en realidad vivo en el campo, entonces en ómnibus era imposible. Sí. Y me vine a Montevideo, a Colón, a la casa de mi abuela, que era ahí cerca de la facultad, y ahí se dio la posibilidad de ir a Peñarol. Y bueno, llegué directo a la tercera división de Peñarol, algo que hoy es bastante impensado, pero bueno, fue un poco así que arranqué a estudiar antes que... Claro, en realidad eso, ¿no? Como que se da a la inversa de lo que la mayoría hace, o sea, vos viniste a estudiar y de alguna manera, que después de la pausa vamos a conversar, llegaste a Peñarol, pero distinto a empezar a jugar y bueno, después ver qué onda. Sí, también porque ya era grande, ¿no? Tenía 18 años. 18 cuando arranqué facultad, entonces ya era grande. Toda la preparación la hice en realidad en el fútbol del interior. ¿Vos vivías en el campo y estudiabas en un liceo? Vivo a 10 kilómetros de Sauce y estudiaba en Sauce y en realidad jugaba al fútbol en Canelones. O sea, pasaba el día bastante arriba de un ómnibus entre Sauce y Canelones. Y bueno, cuando terminé el liceo yo ya sabía que iba a venirme a Montevideo a estudiar. Y bueno, en realidad jugaba en Liverpool y Liverpool tenía un convenio, no me gustó nada el ambiente que había en ese momento en esa categoría y dejé de jugar. Y ahí estuve 6 meses sin jugar y se dio la posibilidad de ir a Peñarol cuando estaba Gustavo Matosas y entré ahí en reserva. Fer, ¿sos el típico jugador que en las concentraciones aprovechabas ese tiempo muerto para darle al libro? Bueno, estudiaba... ¿O era imposible? No, es posible. Yo soy, en realidad, algo que tengo y es que nunca disfrutaba mucho las concentraciones porque es un montón de tiempo de que considero de que en realidad no estás haciendo nada. Tiempo perdido. Tiempo totalmente perdido. Tiene otro montón de condiciones de por qué está bueno concentrar. Yo realmente no era algo que me gustaba y en realidad muchas veces sufría. Después cuando estás en el exterior está bueno porque no estás solo en tu casa. Claro. Pero acá no lo disfrutaba porque en realidad era un montón de tiempo. Y aprovechaba a estudiar, sí. También tenía el cuestionamiento de por qué estudiaba. ¿Por qué vas a estudiar? A los compañeros. Después tuve apoyo de entrenadores en momentos de ir a dar algún parcial o algo de, bueno, no vengas hoy o llega más tarde, eso sí, no tuve problema. Pero bueno, después obviamente la prioridad terminó siendo el fútbol y yo el estudio me echaba cuando podía. Lo fuiste dejando de lado parcialmente porque la carrera como futbolista evolucionó. Sí, a ver. Fueron cambiando un poco las prioridades. ¿Y retomás después de que dejás la actividad profesional? No, retomo cuando volví de Argentina y de Paraguay en realidad, que fue lo último. Sí. Ahí dije, bueno, voy a retomar de a poco, hice de a 1 o 2 materias y después cuando llegué a Villa Española, ahí me di cuenta de que en realidad futbolísticamente mi carrera no iba a cambiar, económicamente tampoco lo iba a hacer. Y había encontrado este nicho de la agronomía y el fútbol en la conexión en el césped deportivo, entonces fue como una inyección de decir, tengo un nicho. Yo no sabía si iba a trabajar de agrónomo, porque en realidad no me veía trabajando de agrónomo. Pero bueno, el estar conectado con el fútbol, el poder aprovechar esos 10 años de carrera, sí, moviéndote en un mismo ambiente, conociendo a la gente, me podría abrir un montón de puertas y bueno, encontré ese lugar. Esos últimos 2 años fueron full de facultad, estudiando de tarde y bueno, terminé y antes de haber recibido, en realidad ya tenía un poco la propuesta de Peñarol, me recibí en esos días y arranqué a trabajar. ¿Y la génesis de por qué encarás esta carrera como, no sé, economista, arquitecto, abogado? Bueno, mi padre es agrónomo. Te arranca por un tema familiar. Mi padre es agrónomo, sí. Nosotros vivimos toda la vida en el campo, mi madre también tiene un amor por las plantas y la vida al aire libre muy grande, entonces claro, fui el único de la familia en realidad que disfrutaba eso, en realidad soy el único que vive en el campo, mis hermanas viven en la ciudad.
Y bueno, eso fue como ese bichito, pero también, te repito, no sabía si iba a trabajar de agrónomo, porque en realidad no me veía en un campo o yéndome al interior, o trabajando con ganado, o en determinado tipo de producciones. Entonces se dio justo esa combinación de Apareció el poder nicho, encontrar ahí claro, el césped deportivo, también de la mano en que los clubes hoy meten un montón de dinero en eso, de que hicimos el clic como fútbol, de que el producto y la imagen es muy importante, así como vemos en la pantalla la cancha de Central Español, que tiene un césped sintético, pero vemos que el producto es importante cuando lo vemos, y tener un campo de juego es principal. Cuando yo jugaba eso no pasaba, los clubes en algún punto todavía siguen pensando que tener una cancha en buenas condiciones es un gasto. Otros, por suerte, ya se dan cuenta de que tener una cancha en buenas condiciones es beneficioso para el juego y después para la imagen, obviamente, de los partidos. Qué tremendo tema ese también de las evoluciones de los campos de juego y de lo edilicio, ¿no? Que me parece que lo edilicio seguimos estancado, Sí. lo hablamos siempre, que las canchas no han evolucionado en los últimos 30 años. Yo hace 30 años que voy al fútbol y veo las mismas instalaciones, pero sí hay un gran cambio en los pisos. pero eso hay que ponerlo arriba de Pero la hasta mesa prioritario, Sí. en muchos clubes. Pero hay más inversión tal vez en los terrenos de... El otro día fui al complejo de Voto de Wanderers, que está bien, y antes no supe de quién era, pero hay como 10 canchas un sábado de tarde, no había fútbol, estaban todas regándose. Esas cosas es lo que dice Emiliano. Antes, ¿quién iba a invertir en 10 canchas regándose un día donde no hay actividad ni nada? Es como, conceptualmente hay un cambio bastante grande en ese aspecto. Creo que pasa por ahí, es la forma de pensar, es un concepto distinto de decir, bueno, mi imagen y lo que brindo tiene que cambiar, y después las condiciones que yo le doy para el juego. No es lo mismo jugar en una cancha que esté linda, que tenga un césped muy prolijo, que no tenga pozo, que no tenga desniveles. Hay todo un montón de condicionantes que te cambian a la hora del juego. Y hoy los clubes lo piensan, pero también lo piensan la inversión que hacen los colegios en campos deportivos y en tener un buen nivel son impresionantes. Capaz que en el fútbol profesional todavía estamos un poco atrás con la infraestructura alrededor de los campos de juego. Es algo que los clubes están en el debe, y creo que sí, pero también creo que eso ya lo están entendiendo como que algo muy necesario. Te lo doy como ejemplo, la ciudad deportiva hoy que tiene Peñarol, que viene después de lo que fue la etapa del CAR, que también es un complejo que es bastante grande, con 4 canchas, que era ¿Cuánto impensado. ¿Cuánto tenés para abarcar ahí, para trabajar en el campeón Nosotros del siglo? tenemos 8 canchas hoy. 8 canchas. El predio son de 20 hectáreas, se usan un poco menos. Bien. Pero era algo impensado. Yo cuando jugaba en inferiores de Peñarol, y así le pasaba a todos los equipos, Sí. se alquilaban complejos, íbamos rotando en lugares porque no podía ser fijo, Las acacias. porque los clubes te lo daban y después no te lo daban. ¿Dónde entrenabas vos? Las acacias. Yo entrené en las Acacias, en los Aromos, en Hebraica Maccabi, que hoy no existe más, en el Carrasco Polo, en la Naval, o sea... En la y Fuerza eso estoy Aérea, hablando en 2 años de formativa de Peñarol. Nómade total. ¿No? Sí. O sea, imagínate los que hicieron la formativa desde chicos hasta primer equipo. Y hoy Pasaba. Peñarol labura entre el CAR y Hoy las Peñarol instalaciones del labura. campeón del siglo. CAR y Ciudad Deportiva utilizan formativas. Después en la Ciudad Deportiva tenés escuelita, captación, femenino, AUFI, Peñarol inclusivo. ¿No? También se usa las Acacias, que tiene un estadio que quedó muy lindo, que también la usan algunos de los más chiquitos a partir de las 6 de tarde, que es cuando salís de las actividades y tenés luz y podés jugar. Pero el club le puede hoy brindar condiciones a todos y tenerlos nucleados en sus lugares, en sus predios, que antes no sucedía. Y hoy, hablamos de este caso en Peñarol porque estoy yo, pero le sucede a otros clubes. Nacional lo tiene, Wanda lo tiene, han ido creciendo. Liverpool tiene un complejo muy grande. Sí. Los clubes entendieron de que su inversión tenía que ser ahí, Claro. y darle condiciones a los chiquilines y generar, que muchas veces hablamos también, el sentido de pertenencia, de decir, oh, este es mi lugar. Yo cuido este lugar como propio, disfruto de venir acá e intento hacer toda la escalera para llegar a mi primer equipo. Pero sentir como un lugar propio. Nosotros nos cambiábamos en un lugar que íbamos al Carrasco Polo y realmente yo sentía, este es un lugar X de entrenamiento. Hoy los chiquilines van a un lugar donde entras al vestuario y está lleno de escudos, se representa un poco la historia.
caminás por la ciudad deportiva y tenés una bandera gigante que te dice, este es el lugar de Peñarol, Claro. esta Sí, es la presencia, sí. las canchas están numeradas como estaciones, entonces te representa un poco la historia que tiene el club, y vos vas de manera inconsciente generando en los jugadores ese sentido de pertenencia importante. Lo mismo pasaba con el paso que dio Peñarol en tener un estadio. Nosotros, jugando Copa Libertadores, jugábamos en el Centenario. El Centenario para Peñarol en realidad era muy frío, para nosotros los jugadores y para los rivales. Entrabas a un Centenario celeste o pintado de gris que no transmitía nada. Hoy vas al campeón del siglo y todos los pasillos están pintados con la historia de Peñarol, con imágenes de la hinchada, con títulos, que te representa un poco. Inconscientemente al jugador lo llenás de entusiasmo y al rival decís, estoy en un equipo, voy a jugar contra un equipo que tiene su historia, que tiene su peso. Y nos pasaba cuando íbamos de visitante. Íbamos a entrar, yo me acuerdo, el Amalfitani, el de Vélez, es espectacular, es un estadio muy nuevo y que tiene todo esto. Vos entrás al vestuario visitante y está ploteado totalmente de la historia del club de Vélez. Y decimos, y vos estás ahí en realidad y como jugador vas mirando y decís, es un club grande. Y está bueno, y creo que capaz que no son cosas muy importantes, pero son detalles que después van jugando y el jugador lo hace. Hoy los jugadores de Peñarol disfrutan de estar en un estadio de primerísimo nivel y seguramente disfruten mucho más de jugar en el Campeón del Siglo que en el Estadio Centenario, aunque lo que significa el Campeón del Centenario, o sea, el Centenario es para todo futbolista. Hasta cambió la cabeza del hincha. Sí, el para hincha, los dos, para los dos y ya te pongo, no y te van pongo a tanto Nacional también, ¿no? al Centenario. Sí, es verdad. Partido visitante del Centenario y capaz que no va tanta gente. Porque los hinchas quieren ir a su lugar, a su tribuna, a su asiento, a su butaca, a su palco. Ese es su lugar, esa es mi casa y yo quiero ir allí. Claro. Eso está bueno. Y necesitamos seguir en esa inversión de decir, ¿cuál es la inversión? Ponemos plata. ¿Cuál es la inversión de la ciudad deportiva? A nivel de mantener el piso y ¿de cuánto se habla? ¿Económico? Sí. Y bueno, tiene una inversión, yo no la tengo puntual como para decirte, gastamos esto. Es una inversión, pero que después cuando pones en la balanza, en realidad hoy la ciudad deportiva la han pagado todos los jugadores que Peñarol sacó, Naitan, Facu Torres, Darwin, El Canario, Valverde, que tienen el nombre de una cancha. Y entonces, esa obra está basada con el dinero de las negociaciones. Esa obra está basada. Y si vos después pones en la balanza y decís, en realidad yo trabajé a Valverde desde AUFI hasta el primer equipo y después tuve una retribución y lo pude reinvertir. En realidad le doy la escalera a todos y le doy las mejores condiciones para que ellos se puedan desarrollar, dar todo su potencial y que después lleguen al primer equipo y obviamente como parte del negocio venderlos. Y con esas ventas seguir invirtiendo. Es la verdadera retroalimentación del negocio del fútbol, de crear, formar, vender y volver a volcar ese dinero para que aparezca otro. Para que le dejes el camino a los que vienen atrás de decir, claramente. ¿Tenemos la suerte en Uruguay que eso sucede? Sí, porque históricamente es increíble, seguimos sacando jugadores. Infernal. ¿Les necesitamos brindar mejores condiciones? Sí. Porque hay un montón de jugadores que se van chicos a terminar de pulirse en otros equipos con mejores condiciones. ¿Lo pueden hacer los equipos acá? Sí. Obviamente que lleva su tiempo. Mucho tiempo en Peñarol y ahora hay partido de Copa Libertadores, así que hay mucho para charlar con vos. ¿Qué significa haber jugado un torneo tan importante como la Copa Libertadores siendo jugador de Peñarol? Bueno, como jugador de Peñarol especial por ser hincha y jugar uno de los torneos o el torneo más importante de América a nivel de clubes. Y en realidad yo la primera copa que juego fue la del 2011, entonces claro. Después queda condicionada por ese torneo y por los resultados que tuvimos. Entonces como que a esa copa le agarrás un cariño especial y es uno de los torneos más importantes y como jugador de Peñarol o de cualquier equipo, jugarlo te llena de prestigio y obviamente te eleva el nivel. ¿Qué tan cerca de la sexta se sintieron en el 2011? Muy porque las condiciones en realidad y lo que iba sucediendo cada partido era como decir, está alineado. Porque desde que pasan, en aquel momento se ponía en orden el primer clasificado al último y ustedes se cruzan con Inter, que era el primero. Y era el de todos los primeros y campeón. No, el segundo era.
Era el segundo y era el campeón de América. Exactamente. El primero fue Cruzeiro, que lo elimina. Once Caldas. Lo elimina Once Caldas, que era el Manizales. 16. Exacto. Nosotros, aparte, clasificamos con 9 puntos. Claro. Que ahora es difícil clasificar Sí. con 9 puntos, con 2 goleadas en contra, porque perdimos 5-0 con la Liga. Y arrancan 0-3 en Y Avellaneda. perdimos 3-0 con Independiente. Si vos tenías un montón de goles en contra. O sea, fuimos los primeros clasificados en esa copa, pero quedamos al final de la lista. Después, eso, los partidos se fueron dando y daban situaciones bastante raras que si vos... ¿Cuál fue la más rara? ¿Qué cosas te acordás de aquel campeonato que decía que eran mensajes que ustedes ponen en el vestuario y decías, vos, mirá lo que pasó? Creo que la que más marcó y por estar cerca ahí de la final fue el penal del Tanque. A ver, hoy al Tanque le ponés 10 penales más y no se resbala nunca, man. No sucede eso. O sea, eso es algo bastante atípico y contra uno de los equipos que iba a ser el finalista. O sea, si vos mirabas la Copa, era Vélez o Santos los que iban como más preparados para llegar a la final, con planteles fuertes, con los jugadores importantes. Y bueno, nos fuimos mechando ahí y teniendo esas cosas, no sé, el gol del Lolo Contra la visitante Católica. contra la Católica también, ¿viste? Eso, de enfrentarte siendo el último de la lista de los clasificados, enfrentarte al último campeón con un equipo bastante similar al que es campeón y eliminarlo de visitante como Pará, te sumo el segundo. Exacto, el gol de Martinuccio acá claro. contra la Católica es increíble. También. El arquero le pega en la espalda y entra bueno, la pelota. sí, ahí el pobre arquero tuvo Sí. los 2 goles, porque el primero fue de Flaco Olivera que el arquero se le rebala, y después otro, fue un rechazo mío que decís vos, rechazo para que se termine el partido. También eso, le pega en la rodilla y te queda así vos. Como hay iba marcando. hay momentos de círculos virtuosos y hay momentos de ciclos y de círculos negativos en el fútbol a rajatabla, ¿no? Sí, se da. Y ese 2011 Peñarol tenía todo alineado. También se daba un contexto distinto al de ahora. Una copa en 6 meses, totalmente cerrada, Claro. no había movimiento de jugadores. Y bueno, nosotros enganchamos como una rosca positiva que cada etapa que estaba, decíamos, bueno, nos va a ir bien. Nos va a ir bien. Es más, en la entrabas noche- confiando, decís vos, nosotros sabías quién iba a jugar, Sí. siempre jugaban los mismos jugadores, generalmente entrábamos lo mismo. Y era como, era positivo, íbamos a la cancha. También se había logrado cuando salimos campeones uruguayos de entrar a la cancha y decir, yo ya sé que me va a ir bien. Y eso sucede. Esa mentalidad Y estaba esa mentalidad sucedió en ese momento y generalmente cada tanto da, ¿viste? Es difícil. O cuando entras en un momento de dudas y ya entras a dudar de todas las acciones. Es normal, hasta que eso se rompe, son momentos. Hoy estás bien y en equipos importantes, en un mes capaz que todo cambió, se dio un resultado que capaz que no fue lo que esperaba, sé qué, y se cambió la torta y decís, todo lo que en realidad pensaba que estaba espectacular, hoy está mal, y en realidad pues con la carrera, ¿no? Porque en el momento, Claro, ¿no? sí. Te terminas dando cuenta que en realidad no eras ni un superhéroe cuando te iba todo bien y no sos un desastre cuando no salen las cosas. Te van tocando situaciones de que te van marcando y termina en equipos grandes, el resultado es demasiado importante. Y bueno, y esos resultados son los que te hacen cambiar hacia adelante esa rosca positiva o darte una rosca negativa. ¿Qué tenía aquel cuadro del 2011? Aparte de sus bondades futbolísticas que eran muy buenas, ¿qué más tenía? No, mucho convencimiento. Convencimiento, teníamos 4 o 5 cosas claras de movimientos y automatismos entre la cancha que nos dieron mucho resultado. Jugadores en altísimo nivel. Ale Martinuccio era un jugador que Desnivelante. en ese momento fue desnivelante, pero era Sí. desconocido cuando llegó. Totalmente. Él Se viene, generó él viene de eso Chicago, también. ¿no? Él viene de Chicago. De Nueva Chicago. Se generó eso también, ¿no? Como que muchos tuvieron su pico de rendimiento en esa copa, en ese semestre, que era lo que le daba el salto de calidad al equipo, y ni siquiera tal vez en la primera instancia, ni siquiera en la fase de grupo. No, fue cuando como fue que hubo un avanzando. momento contra Inter de Porto Alegre, hay 10 minutos donde Peñarol lo liquida, después contra la Católica llega el gol del Lolo. Bueno, ese vestuario post-Inter fue bastante especial. Es como un convencimiento general de todos, decir, ahora que venga lo que... Venga, si pudimos contra el último campeón, contra el que había hecho la mejor fase de grupo, todos decimos, estamos preparados para enfrentarnos contra el que venga. Y bueno, se fue generando ese convencimiento. Básicamente en eso, jugadores capaz que con poco nombre, pero que en esa copa se fueron potenciando a un altísimo nivel y que a todos nos cambió la vida. A nivel futbolístico, a la mayoría nos cambió la vida esa copa, porque nos dio una visibilidad
que capaz que en otro momento no íbamos a tener. Con una columna o con algunos jugadores muy importantes dentro del plantel que nos marcaban, como Darío, Tony, el Tornado, que eran jugadores con muchísimo recorrido y que en momentos puntuales y en el día a día nos iban marcando por donde el equipo lleno de jóvenes tenía que ir. Claro, igual comparándolo con lo del año pasado, no había tanto gurí en el equipo. Eran jugadores ya con cierta endurance. Está bien lo que vos decís, 4 o 5 líderes con una etapa en su carrera más cerca del final que del comienzo, pero tampoco había mucha juventud, o sea, no había ningún emergente de 18 años que la estaba rompiendo ahí. No, pero se da esa condición de que muchos de esos que capaz que están en la mitad de su carrera dieron un salto de calidad, sí, total, impresionante. Y hoy son otros jugadores. No sé, Eduardo Arias. Capaz que en realidad cuando Edu llegó a Peñarol había dudas con él. Jugador El público en general tenía dudas. Capaz que no era conocido. Sí, es verdad. Y lo que logró mostrar fue impresionante. Fue clave. Es una pieza clave de ese torneo. Y él se convenció de que lo podía hacer. Y hoy es otro jugador. Por esa copa. ¿Qué te acordás del recibimiento del día contra Santos en el Centenario? Bueno, nosotros veníamos ya de varios, ¿no? O sea, porque realmente esa copa fue impresionante, pero tal, Santos fue como un broche de oro a los recibimientos, de decir, bueno, tengo una foto con Mati Mier y Ale González de ese recibimiento en la cancha de los tres, y en realidad la foto somos nosotros tres, y humo, y alguna luz por el fondo, y era impresionante, o sea, estabas adentro de la cancha y no se veía nada. Y bueno, creo que esa copa fue generando esa comunión entre jugadores e hinchada que lograba ese tipo de recibimientos, que era una locura. Era una locura ya de moverse desde los aromos hasta el estadio, ¿no? El trayecto, decís. Ese trayecto. Hay veces que pienso, ¿y cómo hubiese sido jugarlo en el campeón del siglo? Teniendo en cuenta que capaz que eran más de 20.000 personas menos. Exacto. Pero la estructura del campeón del siglo, con toda esa gente y esa efervescencia, fue un poco lo que se dio la Copa pasada. Contra Flamengo, capaz que llevarlo al partido con Flamengo. Eso. Si vos, por momentos, en el estadio, que es un estadio de estructura mucho más abierta, que lo que está en el último anillo, en realidad estás lejísimo, era una locura y no se escuchaba, y jugás, en realidad dentro de la cancha jugás por seña, de memoria, sabiendo lo que tenés que hacer. En llevarlo a la estructura del campeón del siglo, que es un estadio más cerrado, que la gente está mucho más cerca, debe ser impresionante, y para los jugadores locatarios un placer, y para el rival, bueno, ¿qué termina siendo para el rival? Porque me ha tocado ir a estadio con mucha gente y decir, terminás disfrutando de que el estadio esté hasta las manos. Obviamente que te puede dejar un determinado peso, pero en realidad disfrutás de que entrar a una cancha y que esté explotada, sea tu hinchada o rival, es hermoso. ¿Qué pasó en la final con Santos? Y bueno, acá no logramos, en realidad esa copa, viste que se dio, nosotros ganábamos generalmente acá. Y afuera no teníamos buenos resultados. No teníamos buenos resultados, estaba esa condicionante del gol de visitante. Sí. Ya en la final eso no corría y no logramos sacar un resultado. Acá tuvimos la del Tornado y una de Darío al final del primer tiempo que habían sido chances como para decir, bueno, hacemos un gol. Y creo que si hacíamos un gol, lo ganábamos el partido. Porque ese equipo tenía eso de decir, podemos, no había contrincante que decir, bueno, podemos. Y bueno, después allá, la lesión de Ale, eso generó un desajuste también a nivel defensivo, porque era una línea de 4 muy fuerte, generalmente con 4 zagueros, que después habían cambios cuando yo entraba, que eran más una línea de 5 o hasta una línea de 6 en determinados momentos, y eso nos generó un desajuste. Un jugador como Neymar, que estaba en su prime, mejor momento. Sí. Y aún así, en realidad, sacando goles, después nos ponemos a uno y como que tuviste chances, pero bueno, también llegabas, eso también nos pasó, de llegar al final de esa copa cascoteado, ¿no? O sea, claro, eran 11 jugadores que jugaron todos los partidos, porque en realidad si mirás el equipo, creo que varía muy poco. Era Urreta que tuvo una lesión, pero después no varía mucho, jugaban 14, 15 jugadores como mucho. Y entonces, claro, llegaste a los final de los 6 meses cascoteado. Vos decías hoy que ese torneo les cambió la vida. A vos te permitió ir a Boca. Sí, a mí me permitió ir a Boca. De ahí en realidad yo voy a los Juegos Olímpicos y de ahí me voy a Boca. Pero sí, obviamente estoy seguro que esa copa fue la que
dio la visibilidad para poder tener la posibilidad de la selección y tener la posibilidad de ir a Boca. ¿Y qué fue jugar en Boca? Bueno, de divino como jugador, es uno de los equipos más grandes que tiene América y más importantes del mundo, por su historia, por lo que significa, por la cantidad de hinchas, por lo que si vos decís Boca, decís Peñarol, en el mundo, si Real Madrid, yo que son equipos que la gente enseguida los reconoce. Entonces tuve ese placer y tenía ese placer en el momento de jugar en uno de esos equipos que vayas a donde vayas, te van a reconocer, con una hinchada tremenda, teniendo en cuenta que estás en un país de 45 millones, creo que son en Argentina. O sea, la cantidad de hinchas que tiene Boca es multiplicado por lo que podemos ver acá, y la exposición de un equipo de ese tamaño. Pero el muy mundo disfrutable. Boca, eso que dicen todos, ¿es muy verdad? pesado. ¿Es un mundo aparte? Es un mundo aparte, dado por estas condiciones, te digo, de muchísima gente, de un país donde pones la tele y hay 10 canales que hablan 24 horas de Boca o de River, pero generalmente en las prácticas están. Son muchísimas horas de exposición, muchísima gente, y es como un poco lo que es Peñarol o lo que puede ser Nacional, pero multiplicado por la cantidad de gente. Y es un mundo así particular. Esto que te digo de la prensa, ellos lo manejan muy distinto a lo que nosotros tenemos acá, con una apertura un poco más grande. Por esto que te digo, de que vas a la práctica, hoy no sé en realidad si ha cambiado, pero nosotros íbamos a la práctica y teníamos 5 o 6 cámaras transmitiendo en vivo los entrenamientos. Y bueno, después te suceden este tipo de cosas. Hay un roce en la práctica, y si nosotros estamos acá mirando la práctica, y comentabas, aquel le pegó una patada, tal, y eso ya se va generando un revuelo, y es ese mundo que se termina generando alrededor de un equipo. Pero después, en lo que es al equipo, yo venía de Peñarol y venía como... Sí, que era una especie de como de posgrado, evidentemente Sí, repercutido obviamente es por un 100.000. salto, pero ya venía con esa preparación de decir, vos sos una persona pública, la gente te conoce, cuando vas a los partidos los estadios están llenos, te va bien, te van a dar para adelante, te va mal y te vas a hundir. Es parte de lo que implica estar en un equipo de... ¿Te lograste aislar un poco de ese mundo Boca? Me acuerdo de una semana, un partido que tuviste un tema con Oriona dentro de la cancha, ¿fue, no? Tuvimos con Agustín un partido de Copa Libertadores que nos habían echado un jugador, creo, o había salido el que debía cubrir el palo, y él quería que yo lo cubriera, pero yo tenía marca, entonces ahí como se dio. Y Agustín es un poco loco, obviamente dentro de la cancha, él se transforma totalmente. Y tuvo esa situación que se ve ahora en pero YouTube. de eso me imagino Toluca. toda una semana, ¿no? Toda una semana. Bueno, sí, nosotros llegamos al aeropuerto y estaba la prensa esperándonos los dos para ver qué comentaba cada uno de ese suceso, que en realidad después en el vestuario, él enseguida, adentro de la cancha, en realidad cuando termina el partido, vino, me pidió disculpas, me dice, fue la situación del partido, necesitaba que alguien haya ahí, Lo peor de todo es que ese jugador es el que no hace el gol. Cuando él me saca. ¿En serio? Te ¿sí? manda el palo y te hace el gol del... Claro. Sí, no lo podemos pasar porque en YouTube te bloquean No importa, pero las imágenes. a tu marca, A mi marca en realidad lo clava tu marca, porque él te manda el primer palo. Eso es una anécdota de ese momento, pero me acuerdo que había sumado a lo que había pasado de Larrón, que ese jugador es el que nos hace el gol. No puede llegar tan mal tampoco. Se da que te dirige el técnico más importante de la historia de Boca, además. Sí, ahí en el segundo semestre que yo estoy, vuelve Román y vuelve Bianchi. Entonces, obviamente fue un movimiento en esa pretemporada. Los dos jugadores, el jugador y el técnico más importante de la historia del club, los que cambiaron un poco la realidad de Boca. Y bueno, para mí como jugador, obviamente un placer. Después a nivel deportivo yo no tuve tantas chances como tuve en el primer semestre con Falcioni. Esos pues entrenadores eligen sus características de jugadores, pero fue mejor sí mi primer semestre que el segundo. ¿Cuánto poder tenía Riquelme en el día a día? Es el jugador más importante del club, o sea, tiene su poder y tiene su poder futbolístico, ¿no? O sea, en ese momento lo que nosotros nos pasaba era la pelota pasaba por él. Lo que pasa es que en mi posición de campo, donde lo ves de atrás y ves los pases hacia el ataque, si no puede entrar la pelota ahí, y el tipo iba y hacía, tomá.
su físico es tan grande que le permite cubrir la pelota. La clásica imagen de Riquelme con la pelota bajo el pie y su brazo, el jugador termina a 2 metros de la pelota, o sea, es imposible sacársela. Y después lo veías, él iba siempre una jugada adelantada. Era dentro de la cancha, él manejaba todos los movimientos del equipo, porque ya iba sabiendo lo que iba a suceder. ¿Te pasó que vos mirabas de atrás y decías, Sí, ahí miraba, no entra, y él metía mirabas el de pase? atrás y decís, vos no, ahí no va a ir. O sea, lo veías que iba a dar el pase si no entra ahí. Y loco iba y metía de pelota y decía, hace lo que quiere. ¿Mantenés contacto con algún jugador de ese plantel? Manejo, sí, tengo contacto con el Tanque, bueno, con Rivair, que es un poco acá, con el Flaco Schiavi, con Herbiti. Después cuando Lucas estuvo acá, Lucas Biatri también. Y después por ahí, después tenés contactos obviamente hoy con redes. Claro. Estás un poco, te haces el seguimiento, generás un intercambio cortito, pero no fluido decirme. Ahí tuviste que hacer un break en la carrera, ¿no? Sí, yo cuando me fui al exterior, la carrera específica de ingeniero agrónomo la dejé porque es presencial. Claro. O sea, tenía que estar. No tenía chance. No había chance. Claro. Ahí estudiaba, hice otros cursos online de ganadería, de otras cosas que bueno, en realidad me terminé dando cuenta que No servía. no servían, sí, pero no era lo que yo iba a hacer. Claro, O sea, claro. no era lo que me interesaba, pero me mantenía así en estar estudiando. Es decir, en Argentina, todas las veces que me fui estaba solo. Y pasaba un montón de horas en mi casa. Los jugadores, hoy se ha extendido un poco más, pero generalmente, no sé, entrenás de mañana y capaz que a las 2 de la tarde estás en tu casa. Después tenés todo el día. Muchas horas. Son muchas horas. Y Claro. capaz que tenés, no sé, 1 o 2 horas de gimnasio en la tarde y después estás libre. Y si estás solo, peor. Yo no juego ningún videojuego, no soy muy fan de serie, entonces como que tenía que buscar actividad. Y en ese no momento, veías. en ese No, momento las además las series ahí, plataformas no claro, estaban no, desarrolladas como tenía- para No decir. existían. Tenía eso. ¿Qué hacías? Nada, miraba tele, o terminabas eso, mirando 24 horas de deporte. Eso de las plataformas, tenía el portero en Puerto Madero, que tenía su negocio paralelo, y tenía un blog y cada vez que llegaba tenía películas. Loco, tenía el DVDs, disco, los DVD, DVDs, los DVDs, claro. Y bueno, no sé cómo hacía, pero tenía una torta así de película y tal, y terminaba comprando la película. y miraba película por DVD, que la típica esa, o que se paraba alguien en el cine. O... Mirá Un vos. portero empresario. Dale. No, el encargado un poroto al lado del Bueno, portero. las historias de ese muchacho era el encargado. O sea, ¿Sí? sí, altísimo nivel. Altísimo Ay, Lo nivel. identificaste. las cosas que deben haber pasado en No, ese no, apartamento o sea- cuando te ibas a jugar a Boca. Tenía una empresa de limpieza él, el portero. Sí, tenía alquilado un apartamento y en ese apartamento tenía... La serie está inspirada en él, No, sí, claramente. claro. O sea, si él era ese, o sea, claramente el resto de los porteros hace la misma Bueno, pero era ¿te acordás que buenísimo. cuando salió el encargado, el gremio de los porteros Sí, se quejaron? claro. Los estigmatizaban en este caso. Y porque algunos se veía reflejado. que Se era veía verdad. reflejado. Claro. No, claro, loco, pero está, sí, él se hacía Vivías su en negocio. Puerto Madero y ibas a entrenaban en Casa Amarilla. Nosotros entrenamos en Casa Amarilla. Sí, todavía no estaba el complejo. Eso fue un salto bastante grande también para Boca. Cuando yo fui, en realidad era solo Casa Amarilla, que es una cancha de fútbol 11, una cancha de fútbol 7 y una sintética de fútbol 11. Eso era lo que en ese momento tenía Boca. Hoy tiene un predio de altísimo nivel que bueno, obviamente está al nivel de los equipos europeos, que en ese momento no tenía. Jugar en la Bombonera, ¿qué fue? Y bueno, es uno de los estadios creo que más impresionantes que tiene el mundo por lo que se genera, por esa estructura particular de todo un lateral de palcos y de que realmente el del palco está arriba. Y después la cercanía a la gente, la efervescencia que tiene la gente, los cristales que hoy creo que ya no están, pero en realidad la cancha está todo un lateral rodeada de acrílico. Ese acrílico ya no está, pero en ese momento era jugar y veías a la gente pegada contra el acrílico y golpeando. Se mete para adentro, se cae el acrílico y tenemos a la gente acá adentro. Pero es espectacular. Me tocó también jugar el último clásico con tribuna visitante, entonces también eso fue bastante impactante. Que fue en el Monumental, con otro estadio muy parecido al Centenario. Distinto. Con mucha amplitud, en realidad en ese momento todavía estaba la pista, o sea, Claro, estabas lejísimo. más lejos. Muy lejos de Hoy lo la acercaron tribuna. mucho. Hoy está mucho más Hoy cerca, lo acercaron entra mucho. muchísima más gente. Sí.
pero también es un estadio muy pintoresco. ¿Hay algún partido que recuerdes en la Bombonera haberlo ganado porque la Bombonera tiembla, como dicen? No recuerdo particular, pero sí, los partidos de Copa, o sea, los equipos que juegan Copa, generalmente esos partidos, la hinchada se transforma y los vive de otra manera. En realidad a mí me toca llegar a Boca el día de partido y me mandan a un palco en la tribuna, como en la cabecera donde abajo de los visitantes, y en un palco abajo ahí. Y estaba con mi familia y claro, arranca el partido y veías los palcos como es todo uno arriba de otro, claro. El palco queda abajo y claro. En realidad la tribuna te queda casi a la vista. Y veías que la tribuna hacía así, si se mueve esto, que de este lado que se supone que hay menos gente, vas a las 12 y tiene que tener tremendo movimiento. Es parte de la locura que tiene la gente y lo que genera ese estadio y lo que termina generando el fútbol. ¿Qué tiene Diego Aguirre? Vos lo tuviste como entrenador y hoy en día estás a la par en paralelo, vos en otro rubro, en otra tarea, y él como entrenador, pero comparten muchas horas de repente indirectamente bajo el mismo techo. Definímelo a Diego Aguirre. Y es bastante especial, Diego. Tiene algo que en realidad él transmite sin decir nada. Él tiene como esa aura, llámelo de la manera que quiera, pero tiene una capacidad de transmitir en los momentos capaz que más difíciles una tranquilidad que es bastante impactante. No, nos pasaba, no sé si vos ves el festejo del partido con Vélez, cuando termina el partido, que la imagen va con él y levanta los brazos, y así, bueno, estamos en el partido más importante de los últimos 24, 25 años, que era que habíamos llegado a la final. Y al loco no se le caía una gota de transpiración, era una tranquilidad, lo veías a la cara y si vos o íbamos a jugar los partidos, ibas a la charla previa y él iba con una tranquilidad que decía, ¿cómo estás? Y el técnico está así tranquilo y te termina convenciendo. Tiene esa capacidad de decir, me convenzo. Y seguramente, o seguramente no, él tiene una conexión especial con este torneo que le genera a él o su cuerpo técnico o sus equipos, que le logra transmitir de que ese torneo es importante y los jugadores les termina pasando de que cambian de un partido de Copa a un partido de campeonato local mucho sin nivel. Después hay también condiciones, porque me han preguntado por qué los equipos uruguayos o Peñarol la Copa Libertadores le va bien y después en el torneo le cuesta y termina o empatando o perdiendo con equipos que capaz que a priori su nivel es menor, pero él logra convencerlos, esa es la imagen que te digo, logra convencerlos que se puede y da mucha tranquilidad. Está escuchando el Canario Aguiar, te mando un abrazo. Qué figura, ¿no? Wow, qué personaje, pero vos sabés que siempre me preguntan, pero en conjunto con el Lolo deben ser de los compañeros que más disfrutás, que está bueno, totalmente loco. Totalmente loco. ¿Qué quiere decir totalmente loco? Nada, porque él tenía reacciones que decís vos, Canario, pará un poco, o iban 2 minutos de partido y estaba enseguecido y recaliente. Ese Canario, recién arrancamos, no pasó nada. No pasó nada. Y vos no podés estar así. Sí, salía. Pero aparte después lo veíamos, nosotros lo teníamos que jugar, pegaba los tiros libres con las 2 piernas, decís, mostraba video después en Portugal y decís vos, Canario, y está. En Braga la destrozó. La rompen el 5-0, ¿no? Sí. El clásico 5-0 la rompe pero toda. Esta copa la rompió. Fue muy importante. Bueno, ¿quieren preguntar algo más o lo despedimos? No, quiero hablar de los Juegos Olímpicos. Dale. Que yo sé que no es tal vez sea el mejor recuerdo en cuanto a lo deportivo, pero ¿qué es ser un atleta olímpico? En cuanto a lo deportivo no, pero en cuanto a lo que es mi carrera, sí, para mí o como deportista es lo mejor que me pasó. Es como el broche para cualquier deportista estar en un juego olímpico. Y muchas veces lo analizo y digo, en realidad los deportistas de elite, en ese momento estaban Federer, Nadal, Bolt, no me acuerdo, todos los jugadores de la NBA.
Y ellos lo veías disfrutar de la misma forma que en realidad lo estaba disfrutando yo, que quería tener una cámara para sacar una foto a cualquier cosa que pasara. Y los tipos lo veías igual, saludando. ¿Pero ustedes fueron a la Villa Olímpica, no? Nosotros fuimos a la Villa Olímpica y fue un pedido especial del maestro. Ah, mirá. El fútbol en esos torneos, nosotros como generalmente queda apartado. No, de hecho no se juega ni en la misma ciudad. Claro. No se juega en la misma ciudad. Lo único que se comparte es los hoteles, como para mantener el espíritu. Bien. Porque hay hoteles olímpicos. Hay hoteles olímpicos. El fútbol todavía sigue manteniendo como una costumbre de no entender lo que es el deporte. Y de esa guerra que voy a jugar contra el rival y que tengo que esconderme y que... Después vas a los Juegos Olímpicos o los Panamericanos y los ciclistas entrenan, salen a rodar con lo que van a competir. Los boxeadores muchas veces guantean con lo que después van a competir. Los tenistas es el verdadero espíritu olímpico. Ese es el espíritu olímpico. Claro. El futbolista fútbol no. Lo ve como una guerra, es como, no, me voy a enfrentar con aquel, vamos a entrenar en un horario distinto para que no me vea. Sí. Lo terminamos viendo distinto, pero como deportista estar en un Juego Olímpico es lo mejor que te puede pasar. Nada, vivir en la villa, esa condición que el maestro pidió. Yo expresamente quiero que el equipo haga el desfile inaugural, que fue más corto en realidad, nosotros entramos y después no nos quedamos adentro para la fiesta. Sí. Y después estar un par de días en la villa, tuvimos creo que 3 días, 2 noches. Pero vivirlo, ir al comedor, estar por las calles. ¿Con qué monstruo te cruzaste ahí en el ¿O te sacaste fotos? Bueno, ahí en el desfile en realidad nosotros desfilamos atrás de la NBA y ellos iban último, entonces iban de fiesta Una locura y estaban en esa misma que nosotros, ¿no? O sea, la gente le pedía fotos y ellos iban todos a sacarse fotos, ellos sacaban fotos, muy buena onda. Después estaba Bolt, que en realidad fue el único que vi con seguridad. Con seguridad, él andaba con, no sé, 5 o 6 personas alrededor. Claramente, para ese tipo de deportista, también estar en la villa, por más que quieran, es un poco capaz que cansador, porque no se pueden mover mucho. Pero todo el mundo lo vivía de la misma manera. Me acuerdo de ver a Nalbandián, se movía en bici por adentro, ¿viste? Y decía, todos lo están disfrutando de la misma manera que vos. Qué maravilla. Y te tocaba eso, de ir a desayunar, a almorzar y te sentabas con otro y decías, ¿y vos a qué te dedicás? ¿Qué hacés? ¿Cómo te preparaste? Porque también ves las realidades. Están los top, que son profesionales. Sí. Y más los países amateur que tenían cupos olímpicos. Claro. Contalas Wilcar, ¿no? Porque ustedes, dentro de un país con pocas expectativas, iban con expectativas de medalla. Sí. Nosotros, dentro de Uruguay, dentro del deporte, éramos un equipo que, o sea, a priori teníamos que estar definiéndolo. Sí. Después deportivamente no se dio. No fue bien. Pero después, no sé, yo me acuerdo, tenías uno que hacía tiro y el loco te contaba la forma de entrenar y se encontró con uno de los pro y decía, claro, no podemos. Yo entreno sosteniendo una pesa 20 minutos y el otro entrenaba con una super arma y con 5 personas alrededor y decía, claro. No hay chance de competir. Y después la gente en el sillón de la casa. La gente obviamente claramente no entiende cuáles son las preparaciones. Cuando llegas a competir, ¿qué es lo que juega? Pero a partir de Londres, seguramente vos valoraste mucho más, yo qué sé, lo de los remeros que llegan a un diploma, o Emiliano Laza lo valorás, ¿no? Sí, porque terminás conociendo un poco más todos los esfuerzos que ellos hacen para estar. En un momento también nos pasaba en ese viaje la ropa que nosotros que teníamos, hoy ha cambiado y el comité ha conseguido mejores condiciones para la deportista. Pero en ese momento realmente veías nuestra indumentaria y veías capaz que la de los otros países. Sí. Estados Unidos andaba con un caballo enorme así y nosotros realmente teníamos una ropa que era, un puesto cualquiera. Y yo qué sé, los italianos también tenían la marca más importante italiana, y son pequeñas cosas, pero sí que a la imagen y después a la competitividad, o sea, si ellos invierten en esa ropa, imagínate lo que invierten en la preparación a nivel de la competencia. Claro. La última que vine acá estaba Milton, y me dice, estaba Milton Winnan, y vos decís, y claro, hablaba con Milton y me dice, yo uso la bici que usé en Sydney 2000, cada tanto se sigue usando para entrenar. Y habían pasado 12 años. No, si fue ahora, 24 años, y él sigue cada tanto usando la bici. Si vos no existe esa bici, hoy ya caducó. Ya caducó hace rato, o sea, debe pesar 10 kilos contra la que pesan 500 gramos para competir. Estás lejos.
Y valorás eso, la posibilidad de que tienen los deportistas de llegar, estar ahí. el esfuerzo que hacen para poder llegar. Lamentablemente, la mayoría de los deportistas uruguayos que compiten a alto nivel no viven en Uruguay, porque no tienen las condiciones. Hoy Uruguay no tiene las condiciones preparadas para que los deportistas se puedan desarrollar. Y por suerte algunos tienen la posibilidad de decir, vos me voy, consigo becas, consigo representantes para irme, pero ¿por qué esos deportistas no se podrían preparar acá? Darle las condiciones para desarrollar un deporte de alto nivel y ir a competir de buena manera. Emiliano, gracias por la charla y por haber venido. Un placer para mí. ¿A quién hay que...? Al Tincho Álvarez hay que mandarle un saludo que está ahí aguantando. ¿Labura con vos? Sí, labura conmigo. Muy bien. Gracias, Emiliano. Vamos arriba. Emiliano Albín con nosotros, ex jugador de Peñarol, hoy en día el intendente de la ciudad deportiva que tiene el Carbonero ahí en el Campeón del Siglo.